Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, feliz inicio de semana. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Ecuador porque estos son los hechos. A través de un oficio, el Ministerio de la Defensa Nacional solicitó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el listado de los militares en servicio pasivo que se retiraron de la ceremonia de relevo de mando el pasado 26 de febrero al inicio del discurso del presidente Rafael Correa. Por intermedio del presente solicito a usted disponga que se entregue a la Subsecretaría de Gabinete Ministerial el listado de personal en servicio pasivo que abandonó la tribuna de la ESMIL al inicio del discurso del señor presidente Rafael Correa en la ceremonia homenaje por el Día del Ejército Nacional. Hay un debate. Los militares en retiro consideran este pedido una cacería de brujas. ¿Por qué? ¿Y para qué quiere el gobierno conocer los nombres de los militares ausentes? Los mismos que dejaron el recinto ese día dicen que lo hicieron porque no querían ser insultados en su casa. Y lo hacemos con nuestro primer tema de hoy, con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en su pantalla, @NTN24Zoom, pueden escribirnos. La pregunta es, ¿cree que el gobierno ecuatoriano busca una retaliación contra los militares en retiro que decidieron abandonar un acto militar? La historia comienza así. El pasado 26 de febrero, al inicio de la ceremonia de homenaje por el Día del Ejército Nacional y la toma de posesión del nuevo Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente iba a dar su discurso y un grupo de militares en retiro abandonaron la sesión. Estamos todos, no falta nadie, estamos completos. Sí, no falta nadie, así que vamos a continuar nomás. Pero por eso no estamos de acuerdo en seguirle escuchando ninguna majadería. Y no solo abandonaron la ceremonia, tampoco pues se pusieron de pie cuando llegó el presidente, y esto en rechazo, han dicho ellos, a la destitución de la cúpula militar por intromisión en temas administrativos que había ocurrido semanas antes, y a la orden del mandatario para que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas devolviera 41 millones de dólares al Ministerio del Medio Ambiente por un sobreprecio que se pagó a la institución militar al comprar un terreno en la ciudad de Guayaquil. A raíz de estas diferencias entre los militares y el Ejecutivo, hubo un cambio en el Ministerio de Defensa. Ya lo vieron ustedes, el canciller Ricardo Patiño, que estaba antes, asume la cartera para reemplazar a Fernando Cordero, quien dimitió el pasado 1 de marzo. 4 días después que Patiño asumiera la dirección del Ministerio de Defensa, se conoce una polémica carta. En la misiva se solicita al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas un listado de los militares en servicio pasivo que se retiraron de esta ceremonia. El documento, que se divulgó extraoficialmente este fin de semana, está firmado por el subsecretario José María Egas y está dirigido al jefe del Comando Conjunto. Tiene fecha del 29 de febrero pasado, cuando Fernando Cordero aún era ministro. Vamos a debatir el tema. Saludos desde nuestros estudios en Quito, Ecuador, al coronel retirado Mario Pazmiño, presidente del Centro de Análisis e Investigación Internacional y exdirector de Inteligencia Militar, y quien estuvo en esa sesión donde abandonaron el recinto. También está con nosotros desde Guayaquil Antonio Quesada Pavón, articulista de Diario El Telégrafo. Señores, un gusto estar con ustedes. Bienvenido, señor Pazmiño. ¿Por qué se fue usted del lugar? ¿Por qué salieron? Empecemos por ahí. Bienvenido. Andrea, muy buenas noches. Bueno, ¿por qué salimos? Porque creo que todos los militares tenemos dignidad y no podíamos permitir que ningún personero público, aunque sea el presidente de la República, vaya a insultar, a denigrar a la institución militar en nuestra casa. Salimos en representación de todos los miles de pensionistas militares que no están de acuerdo con este hostigamiento permanente hacia Fuerzas Armadas y hacia la institución militar. Señor Antonio Quesada Pavón, bienvenido y gracias por acompañarnos. Primero, empecemos por la reacción de los militares en retiro. ¿Qué opina usted de esa reacción que tuvieron en ese 26 de febrero, en ese momento? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está usted? Y también al coronel Pazmiño, mi saludo desde aquí, desde Guayaquil. Gracias. Mire, los militares en servicio pasivo son ciudadanos comunes y corrientes como todos los ciudadanos ecuatorianos. El ser un militar en servicio pasivo solo indica que fue un militar en servicio activo alguna vez, pero que ya cesó en esas funciones. Como ciudadanos ecuatorianos tenemos muchas maneras y libertades para responder. Depende de la cuna que venimos. En primer lugar, no admito que el coronel Pazmiño generalice que todos los militares están participando de ese acto, que yo le llamaría de falta de educación. Es decir, si a mí me invitan
y yo no quiero asistir porque creo que voy a ser denigrado, que no sucedió en ninguna parte del discurso del presidente de la República, pues lo más lógico es no asistir. Pero si yo asisto a provocar, eso es un acto de provocación, no es un acto de rebelión, no es salir en defensa es un acto simplemente de incultura de un ciudadano que ofende su casa, porque era la casa de los militares, era un cuartel. Yo no creo que haya que añadir más sobre la pregunta que usted me hace, Andrea. Señor Quesada, sin embargo, los militares en retiro dicen que querían dejar sentado un precedente. Lo han dejado sentado cuando vemos que hay una carta del Ministerio de Defensa pidiendo la lista de esos militares en retiro. ¿Cómo para qué? Bueno, la carta es posterior y parece que está firmada por alguien que no, una persona de apellido Egas, no sé cuál sea, desconozco realmente cuál sea su nivel de autoridad. Pero viene del Ministerio de Defensa. De hecho, sí, de hecho, yo, dirigida al Comando Conjunto del Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto. Me imagino que era cuando todavía estaba de ministro Fernando Cordero. El arquitecto Cordero. Así es. Realmente me parece que sí, la última relación que tuvo el ministro Cordero con la cúpula militar y con los militares en general no fue muy halagüeña. Y creo que alguien muy expedito, muy cercano al ministro Cordero, que ya no es ministro, es un ciudadano común y corriente, creo que se aprestó a enviar esa respuesta. De cualquier manera, no creo que tenga ni sentido siquiera pedir un listado, ¿no? Porque hay múltiples fotografías y debe haber un listado que no era necesario ponerlo en blanco y negro si alguien quería saber quién asistió. Un error, señor Pazmiño, como dice el señor Quesada, haber puesto esta carta, incluso que se conociera en los medios de comunicación, agrieta más la relación tan compleja que hoy por hoy hay entre el gobierno y los militares, y no quiero generalizar, pero los militares en retiro, los que salieron ese día de la sesión. Fíjese, es una forma de continuo hostigamiento que ha venido sufriendo las Fuerzas Armadas y la familia militar. Aquí el tema no está en que salieron o no salieron una cantidad de oficiales en servicio pasivo. También está ahí la demostración pública de rechazo que le hicieron los oficiales del servicio activo al no aplaudirle al presidente una vez que terminó su intervención. Pero el punto que no entiende el gobierno es que este ejército vencedor no es el mismo ejército que tiene en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba. Este ejército no va a defender a ningún partido político, a ninguna ideología política, peor a un caudillo político. Este ejército va a estar con su pueblo, va a estar defendiendo la Constitución y este sinnúmero de hostigamientos que se vienen dando hacia las Fuerzas Armadas para generar una reacción militar en espera de que se dé un supuesto golpe de Estado. Señor presidente de la República, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de igual manera que el pueblo ecuatoriano, no quiere ningún golpe de Estado. Aquí vamos a respetar la democracia. Aquí lo que vamos a hacer es permitir que usted termine ese mandato presidencial por el cual fue usted electo. Porque una vez que usted termine, señor, vamos a fiscalizarle. Y como usted dice, sin perdón ni olvido. Ahora, señor Pazmiño, cuando hablamos de los militares y de esa brecha que hay y de ese enfrentamiento que hay, ¿estamos hablando solo de los militares en retiro o al interior de las Fuerzas Armadas hay ciertos cuestionamientos hacia el gobierno de la forma en que se está actuando? O sea, desde el mismo comando conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿hay molestia? Yo creo que sí, y las molestias han comenzado porque de igual manera en las diferentes redes sociales a nivel nacional han comenzado a aparecer documentos como por ejemplo la lista de cerca de 20 oficiales entre coroneles y tenientes coroneles que están pidiendo ya el retiro de las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos están en comandos de unidades, entonces quiere decir que existe un malestar. Ese malestar se incrementa cuando en la última sabatina el presidente de la República manifiesta que quiere comandar el ejército. Este ejército vencedor quiere comandar con tenientes. Eso es un insulto, es un agravio más, es un desconocimiento de la disciplina que rige en Fuerzas Armadas. Y ese tipo de desconocimiento es el que fracciona aún más la unidad
que debería existir en un país que está en crisis. Este fraccionamiento afecta la relación político-militar existente al momento. Y ustedes ven las consecuencias en donde ya existen pronunciamientos de lado y lado con relación a este tema. Este tema del listado, que para mi criterio personal es una desfachatez total de parte de un subsecretario de Defensa, en el cual llama al Comando Conjunto a que le entreguen las listas. Señores, si las listas las hicieron el mismo Ministerio de Defensa y otras listas las hizo el Comando Conjunto, tienen las listas. Y el primero que ha salido a los medios de comunicación a decirle, y le repito, yo, Coronel Mario Pazmiño, fui uno de los que estuvo allá y lo haría 1000 veces más porque yo defiendo mi institución y defiendo a mi país como tal. Ahora, señor Quesada, esa relación de la que está hablando el coronel Mario Pazmiño entre el gobierno y los militares está quebrantada, de eso sí podemos hablar. ¿Está herida de muerte, es mi pregunta, o con la entrada del señor Patiño, el canciller, ahora ministro de Defensa, se abren puertas de diálogo? Porque usted mismo lo dijo, con el exministro Cordero, ya la relación, la brecha estaba muy compleja y se hace el cambio. ¿El señor Patiño, el nuevo ministro, es idóneo para abrir esos puentes? Bueno, permítame hacer una analogía. Yo como catedrático me encantan las analogías. Esto es como cuando la esposa le dice al marido a los 9 años de casado, ya no te quiero. Se han tenido los militares para responder en caso que haya habido tanta denigración y resquebrajamiento, 9 largos años. Yo creo que el presidente Correa y el gobierno que va a terminar en este año, el nuevo presidente se posicionará el próximo año 2017, terminará un periodo democrático. Quebrado de muerte o herido de muerte la relación entre la presidencia y las Fuerzas Armadas, nunca. El presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas son el pueblo. Yo estoy de acuerdo con el coronel Pazmiño. La lista era pública. El coronel Pazmiño, como un viejo militar y jefe de inteligencia, sabe que hay muchas maneras de enterarse de eso. Y la lista estuvo confeccionada por el Ministerio de Defensa. ¿Por qué sucede yo diría, un exabrupto? Habría que investigar en primer lugar eso, ¿no? Porque sí, creo que es una equivocación. Es poner gasolina junto al fuego, ¿no? A mí me parece que ese malhadado memorándum o solicitud es totalmente un despropósito, es lo más incongruente. Realmente, pero yo insisto, las Fuerzas Armadas son parte integral de la soberanía nacional y el presidente es su comandante en jefe. Lo que significa que cuando usted habla de esos 9 largos años que tuvo la esposa para decirle al otro esposo y quejarse de la relación, ¿es por qué los militares no se quejaron antes y lo hacen ahora? ¿Es lo que usted quiere decir, señor Quesada? Sí, eso más o menos, y usted es muy perspicaz, Andrea. Sí, eso es. Ha habido 9 años en los cuales han sucedido muchas cosas. Y pues ya en el 9º año, ya cuando está por salir de este gobierno, pues terminemos la democracia, que termina este periodo en paz y veamos quién es el nuevo presidente. ¿Cuál es la respuesta a eso, coronel? ¿Por qué no antes y sí ahora? ¿Qué es lo que tanto molesta? ¿Esos 41 millones, el dinero? ¿Qué es lo que tanto les molestó? Fíjese, primero quiero solo responder a unas palabras de la persona que nos está acompañando. Es la siguiente. Primero, el señor presidente de la República no es ningún comandante en jefe, es la máxima autoridad, que es completamente diferente, son términos completamente diferentes. Comandante en jefe es, de acuerdo a la Constitución venezolana, él fue el comandante Chávez. Comandante en jefe es el comandante Fidel Castro. Comandante en jefe es el comandante Daniel Ortega. Pero aquí en el Ecuador, en la Constitución no dice que exista el señor Correa como comandante en jefe. Máxima autoridad militar, eso sí. El otro punto, no es que recién, ya faltando un año para que este señor termine el mandato presidencial, comienzan a salir este tipo de pugnas o que las genera directamente el Estado ecuatoriano, el presidente de la República. Aquí el punto importante es que desde hace muchos años atrás, ya vinieron explicándole
a los diferentes ministros, aquí han pasado 9 ministros, se les ha venido explicando detalladamente cuál es la problemática institucional, cuál es la problemática de Fuerzas Armadas, y nadie ha venido a solucionar esos problemas. Si recién el presidente en la última o penúltima sabatina, recién se entera el presidente de la República que los soldados comían con $3, desde el general hasta el conscripto. Entonces, ¿cómo damos ese tipo de atención a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo hablamos de equidad entre las Fuerzas Armadas y el pueblo ecuatoriano cuando vemos a un presidente de la República en tremendos banquetes en la casa presidencial mientras el pueblo no tiene que comer? ¿Eso es equidad? Eso no se llama equidad, eso se llama desigualdad. Y para pregonar algo hay que comenzar a dar ejemplo. El comandante en jefe es el que da ejemplo, pero eso con los argumentos militares. Pero la máxima autoridad de un país tiene que dar ejemplo, y esa es la forma como se tiene que hacer país.